Hola a todos, yo soy María Eugenia Mejía y esto es Micrófono Abierto. Bienvenidos. Autoridades civiles, gobernantes, congresistas, comunidad en general, académicos, participaron en un espacio de reflexión y diálogo sobre el desarrollo de la riqueza y la paz en Colombia. La audiencia pública que estamos celebrando hoy en Bucaramanga es la segunda que hace para tratar el tema de la propuesta de las regiones autonómicas como una salida al centralismo asfixiante que es la causa del atraso de la pobreza y la guerra. Estamos retomando un tema muy aplazado en nuestra historia, que el Estado Nacional hoy se rige por un modelo central al que se le atribuye nuestro atraso. Y esta es una propuesta consignada en el artículo 28 que puso el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo y que esperamos que tenga la atención y que logre la convocatoria para las decisiones que el país debe tomar hacia adelante para no seguir en el estancamiento y en todo su conflicto hoy. Esta es la segunda audiencia pública de regiones autonómicas. Un centralismo administrativo que no permite el desarrollo de las regiones y por eso toda la problemática derivada de este modelo, digamos, bolivariano. Nos toca cambiar de pensamiento. Santander propuso hace 200 años y hoy revivimos la propuesta del federalismo, pero ya batizado en una nueva interpretación. No podemos hablar de independencia, sino de autonomías, reafirmando la unidad nacional, y esta es una propuesta. Hay algunos que prefieren que no pensemos, que sigamos igual, y como vamos mal. La propuesta de las regiones autonómicas es una salida al centralismo que causa atraso, pobreza y guerras. Lo que está demostrando cada vez que tenemos una crisis o que nos ofrecen unos juegos de ajedrez o de panamericanos o lo que fuere, es que el centralismo no responde ni siquiera para apagar un incendio, porque no hay presupuestos para bomberos, no hay presupuestos para helicópteros, no hay presupuesto para nada. Aquí no tenemos ni trenes, aquí no tenemos ya ni aviones, parecen son flotillas de avionetas. Cuando fundamos la aviación en el mundo vamos para atrás, y precisamente el atraso se debe al modelo centralista, a que todas las decisiones de toda índole se toman en un modelo paquiérmico y conveniente, de tal manera que hasta los incendios no los podemos apagar, porque cuando hay aparato no hay agua y cuando hay agua no hay aparato. Senador Iván Nami, ¿qué resultados espera obtener al final de todos estos debates que se realizarán en las regiones del país? Bueno, después de 200 años no vamos a arreglar el mundo y el país después de una audiencia pública de estas. Estamos abriendo el camino porque no nos resignamos. Resignarse es como negar que estamos vivos. Estamos vivos y le proponemos al país todos, y no en una campaña electoral, porque esta es una audiencia pública del Senado, esto no es una campaña política o electoral de nadie. Es que repensemos el modelo geopolítico y pasemos del centralismo a las autonomías regionales, que es lo que permite el avance para erradicar el atraso, para salir de la pobreza y salir de las guerras en las que seguimos. ¿Cuáles son las principales dificultades de orden administrativo, técnico, financiero y presupuestal que han tenido las entidades territoriales locales para el buen desarrollo de sus funciones? Esa fue la pregunta que se le hizo al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y al gobernador de Santander, general Juvenal Díaz. Escuchemos sus propuestas. Hacia los gobernantes de la región, lo único que se descentraliza es la culpa, pero nunca los recursos. Y esto obedece, si podemos continuar, a que la promesa de la descentralización de la Constitución del 91 era que cerca de la mitad de los ingresos públicos llegaran a ser administrados por los gobiernos departamentales y municipales. Pero
Preguntémosle al alcalde de Cuesta, Girón, a Levarichar, lo fácil que es realmente poder administrar los recursos, cuando ni siquiera en ocasiones nos alcanza para poder funcionar. Bucaramanga de categoría especial, pero los que son de categoría sexta, los que son de categoría quinta. Continuemos. Hice este análisis que me parece importante. El 84.4% de los 1.102 municipios que existen depende en más del 50% de las transferencias nacionales para sus inversiones. Y solo 64 municipios, o sea, 5.6, gozan de un superávit corriente superior al 50% de la inversión pública. Entonces, al final, de los 1.102 municipios, solo 64 pueden hablar de autonomía. De resto no podemos hablar de autonomía. No podemos hablar de descentralización. Al final dependemos 100% de lo que nos quieran enviar y si nos quieren o no nos quieren. Continuamos, por favor. Durante los últimos 40 años, y esto es muy importante, había un aumento en el recaudo de los recursos de la nación que pasó del 6.9 y se dobló al 13% del PIB, en contraste con lo que estamos viviendo los municipios. Y en este momento los recursos de los departamentos y municipios apenas es del 2.4. Subimos del 2.4 al 3.4. ¿Qué quiere decir? La nación subió, dobló, los municipios simplemente subimos un punto. ¿Eso qué quiere decir? Si realmente estamos hablando de autonomía, por lo que podemos hacer los municipios es muy poco. La pregunta que me hacían era cuál ha sido las principales dificultades del orden administrativo, técnico, presupuestal y financiero que ha tenido la entidad. Yo la resumí en dos para no extenderme mucho. La primera es que las agendas de los gobernantes deben estar en nuestros territorios y no en Bogotá. Y nos la pasamos más en Bogotá, haciéndole lobby a los ministros con la totuma, esperando que nos entreguen un poco de dinero para poder resolver temas, cuando deberíamos estar en el territorio haciendo presencia para resolver los problemas del territorio. Bucaramanga pasa de 1.200.000 en sus recursos, de los cuales el 30% vienen del Sistema General de Participación, y yo solamente en Bucaramanga tengo el 44% de ingresos corrientes de libre destinación. Y cuando voy a mirar qué puedo hacer con esos ingresos corrientes de libre destinación, es muy poco. Las grandes obras no las puedo hacer, dependo del gobierno nacional. Y si eso es un municipio de categoría especial, ¿cuánto le cuesta a un municipio de categoría sexta, quinta? Es muy complejo. Estamos literalmente dependiendo 100% de que el gobierno nacional nos dé, y a veces parece una actitud de mendigar. Hablar de autonomía y de descentralización, yo soy de la teoría de que no lo estamos viviendo. Y si lo miramos de manera puntual, la descentralización administrativa no ha sido acompañada por una autonomía fiscal, lo que traduce que en los territorios quedamos sometidos a la voluntad del gobierno de turno, a la filosofía y a la ideología. Si yo soy de los afectos del presidente, me va bien, y si no hablo bien del presidente, me va a ir mal. M3 modere su lenguaje porque nos va a dejar sin presupuesto, que han dicho en los últimos días. M3 no es bueno pelear con el presidente, lo van a dejar sin plan. Y la autonomía y la descentralización, ¿dónde están? Cuando realmente lo que le estamos pidiendo a los mandatarios al presidente Petro es: miren las regiones, pero mírenlas a todas, no solamente las que están aquí con su filosofía. Respetamos la autoridad y creemos en la autoridad, pero entendemos de manera puntual que tenemos que gobernar en medio de las diferencias. Yo no estoy gobernando para los 90.000 que me eligieron, yo estoy gobernando para los 600.000, los que creen en lo que yo creo y los que no creen en lo que yo creo, para los que les gusta el Atlético Bucaramanga y para los fariseos que no. Yo estoy gobernando para los que creen en Dios como yo creo, para los que no, para los que piensan en la vida como yo la pienso, y no, yo gobierno para todos. La campaña se acabó y me tocó dedicarme a gobernar para todos. El país gobernémoslo para todos, porque es que ya llevamos 2 veces que nos han dejado plantados con evento preparado, esperando que llegue el gobierno nacional, y a veces sentimos que hay regiones que estamos totalmente a merced y a voluntad de la ideología y de la filosofía del gobierno, y así no puede ser.
Por eso, en medio de mis diferencias y en medio de mis posturas radicales en orillas distintas frente al gobierno nacional, lo que les he dicho de manera puntual, presidente, lo invito a Bucaramanga, tomémonos un café y que sea de la mesa de los santos para que hablemos de lo que pasa en la región. Y si realmente quieren gobernar por las regiones, pues aquí los esperamos, porque gobernar es estar presente y eso es lo que estamos esperando. Muchas gracias. La autonomía y la descentralización, pues nada menos y nada más que de la Constitución Nacional, que dice que Colombia es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Y esto lo desarrolla la Corte Constitucional en la sentencia C-1258 que dice, y esto es muy importante que lo tengamos claro, prácticamente define qué es autonomía y qué es descentralización. Dice que la autonomía es un elemento sustancial de la organización del Estado colombiano y tiene su especificidad frente a la descentralización. Por ello, la autonomía de las entidades territoriales se distingue de la descentralización territorial, mientras que la descentralización se refiere al contenido material, a las competencias y recursos asignados por la Constitución y la ley a los entes territoriales. La autonomía consiste en el margen o capacidad de gestión que el constituyente y el legislador garantizan a las entidades territoriales para que planeen, programen, dirijan, organicen, ejecuten, coordinen y controlen sus actividades. Eso lo desarrolla la Ley 14 del 54 del 2011, 20 años después, donde establece las regiones administrativas de planificación, que acá tenemos la del Gran Santander, el norte de Santander, y las regiones regionales de planificación, que acá tenemos iniciativas como por ejemplo la de Topocoro. Pero ¿cuál es la realidad en la práctica? Somos un Estado unitario, sí, hay una fragmentación del Estado. ¿Somos un Estado descentralizado? Yo creo que sí, porque nos han asignado las competencias que dice la Corte Constitucional, y muchas. Entonces nos asignan el PAE y nos dan la responsabilidad del PAE, nos asignan la red de salud pública, nos asignan la parte de la educación. Nosotros respondemos por los 80 municipios de sexta categoría, pero el problema es que esa descentralización no está acompañada de autonomía. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de planificar, de organizar, de ejecutar, de controlar. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos. El PAE, por ejemplo, que es una de las banderas del gobierno, senadora Gloria Flores, yo creo que este mensaje habría que llevarlo al gobierno nacional. El PAE de Santander vale 170 y pico mil millones de pesos, de los cuales Santander, de las regalías que le corresponden, pone 150 mil millones de pesos, cuando esa es una responsabilidad del gobierno nacional. Y entonces esos 150 mil millones de pesos que nosotros podríamos utilizar para arreglar la infraestructura de las escuelas y de los colegios, la tenemos que utilizar para pagar el PAE y se nos acaban prácticamente los recursos. Lo mismo pasa con las vías terciarias. Uno va a los municipios, y yo me he caracterizado por estar yendo a los municipios y escucha las necesidades de los alcaldes. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que pedirle al gobierno nacional, que no tenemos esa autonomía, y esa autonomía se logra con recursos, señor presidente del Senado. Entonces, pues la respuesta a su pregunta, los problemas que hemos encontrado son más que todo de tipo financiero. Digamos que los protocolos para pedir al gobierno nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo departamentales, hay una metodología que ha sido establecida, que eso está claro, usted cumple los protocolos. Lo mismo para ir a pedir cosas al gobierno nacional, están los planes del gobierno, usted presenta el protocolo, el problema es obtenerlos. Entonces hay un problema gravísimo en esa parte financiera para los estados. Entonces, una de los propósitos de acá, de esta corta intervención, es decir, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es la propuesta o con qué propuesta estamos de acuerdo? Primero, no estoy de acuerdo con el referéndum, por lo menos en este momento político de la nación, y por lo menos en el caso mío. ¿Por qué? Porque los referendos han demostrado que fracasan.
Fracasó el presidente Álvaro Uribe con una popularidad del 70%, perdió el referendo. Fracasó Claudia López en un referendo anticorrupción. Cuando usted le pregunta a los colombianos, ¿están de acuerdo con la corrupción? O sea, el 80% está contra la corrupción y se perdió ese referendo. Se gastó una gran cantidad de plata, pero más que eso, yo pienso que como gobernador de Santander debo concentrarme en lo que me corresponde y meternos en un referéndum me desconcentraría de la tarea que me encomendaron los santanderianos. Pienso que ese no es el camino. Seguramente más adelante cambien las circunstancias, pero en este momento, empezando nuestro gobierno con todas las dificultades que podemos tener, el referéndum no es el camino. El otro punto que han planteado es el de la federalización. Tampoco estoy de acuerdo. Yo pienso que hay que buscar cumplir lo que dice la Constitución, descentralización y autonomía. Es que la federalización tiene unas implicaciones graves y yo pienso que tenemos experiencias históricas. Por ejemplo, la descentralización en otros países le da autonomía al gobernador para manejar la policía. Eso es muy bonito, pero depende en manos de qué gobernador quede o en manos de qué alcalde de un municipio quede, y eso nos podría traer problemas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues muy sencilla, senador Hernández, que vía Congreso de la República legislemos para aumentar el sistema general de participaciones, de tal forma que nosotros podamos cumplir lo que dice la Constitución, de que esa descentralización de roles y competencias y funciones que nos han dado, la podamos cumplir autonómicamente con recursos para poder planear, organizar, ejecutar y controlar los planes que nos corresponden como gobernadores de los departamentos. Y por eso me pongo a disposición para que armemos, señor presidente del Senado, con los parlamentarios, con la empresa privada, un bloque para que se establezca un articulado que vaya por el Congreso de la República y nos ayude a cumplir lo que dice la Constitución, de que tengamos autonomía en las regiones. Descentralizar funciones y recursos de orden nacional para los territorios, para las regiones, es fundamental para el buen desempeño de sus labores. Hoy en Bucaramanga se realizó esta segunda audiencia pública en las instalaciones de Neomundo. La primera audiencia se realizó el pasado 18 de diciembre en Barranquilla. Y recuerden que Micrófono Abierto está en línea con la comunidad y nosotros nos volveremos a conectar.